Hola a todos, soy Hernán Sarmiento y como les había prometido, en esta oportunidad les voy a contar cómo fue mi proceso para obtener la residencia a través de la visa EB2 National Interest Waiver o EB2 por interés nacional. Y pues les cuento un poquito de mi historial al llegar a los Estados Unidos. Yo llegué como estudiante internacional y venía con el objetivo de mejorar mi inglés, pues en Colombia yo era profesor y ya hablaba inglés, pero sentía que necesitaba mejorarlo. Entonces me vine a estudiar un año, pero después de un año me di cuenta que quería estar más tiempo, que me gustaba acá en los Estados Unidos y pues lo que decidí era que quería hacerme residente. Pero eso que uno le pregunta a las personas, y es lo primero que les digo, no le pregunten a las personas, pregúntenles a abogados, busquen a personas que conocen los procesos migratorios. Pues le pregunté a mis conocidos y todo el mundo era como, no, en este país es muy difícil hacerse residente, o usted se casa con un ciudadano americano, o una empresa lo pide, pero las empresas es muy difícil que hagan el proceso de pedir a alguien. Entonces, en vez de ayudarle, lo desaniman a uno y duré un tiempo como con esa idea de que no se podía, era imposible. Entonces ahí vino una situación y fue empezar a preguntarle a abogados de migración. Entonces busqué por internet muchos abogados de migración, en total logré al final hablar con 3 y mayormente me ofrecían el servicio de la EB3, excepto que encontré a uno que yo le conté mi perfil, le dije, mire, yo tengo un título profesional en mi país en esta área, adicionalmente pues estudié una MBA, una maestría en una universidad acá en los Estados Unidos y pues la conversación fue totalmente en inglés. Entonces él me quedó mirando y me dijo, bueno, usted aplica para una visa que se llama EB2 de interés nacional. Y yo, ¿qué es eso? Nunca en mi vida había escuchado. Con esta visa me dice, usted no necesita una empresa que lo patrocine, sino que usted mismo hace un proceso para obtener la residencia debido a su alto nivel educativo. Esto es porque tiene un título profesional y una maestría. Y el requisito mínimo para la EB2 de interés nacional es tener un título profesional con mínimo 5 años de experiencia profesional, es decir, 5 años después de haberse graduado. Para aquel entonces, pues, de la fecha que me había graduado a cuando hablé con el abogado, ya tenía 6 años de experiencia profesional más una maestría. Me dijo, usted tiene el perfil para aplicar a la EB2 por interés nacional. No necesita sponsor. Yo como que, ¿en serio? ¿Puedo obtener la residencia como una autopetición, por así decirlo? Yo no podía creer lo que él me estaba diciendo. Y ahí me di cuenta la diferencia entre escuchar lo que pueden decir sus conocidos, que solo han escuchado también, a buscar un profesional en el área o de verdad uno ponerse a leer detenidamente la página de migración de Estados Unidos o preguntarle de pronto a alguien que haya vivido un proceso o que conozca esto, pero no hacía los rumores de los amigos que a veces no pueden conocer mucho de los procesos migratorios en Estados Unidos. Entonces a mí me alegró mucho cuando este abogado me dijo, si usted cumple todo el perfil. Ahora, aquí aclaro, la visa EB2 por interés nacional que lleva a la residencia no necesita de un abogado. Ustedes mismos la pueden hacer, las pueden hacer totalmente solos. Y conozco varias personas que han hecho ese proceso totalmente solo y actualmente son residentes haciéndolo ellos mismos. En mi caso, pues en su momento yo no conocía tanto estos procesos y tampoco estaba leyendo mucho al respecto, me sentí más seguro y decidí usar los servicios del abogado. Ahora, si usted lo va a hacer solo, está bien. Si en algún momento ustedes quieren un acompañamiento, por ejemplo, de mi parte, si lo van a hacer solo y quieren un acompañamiento para que les no asesorar, porque yo no soy abogado ni nada parecido, pero sí les doy información muy útil que les puede servir en el proceso si lo van a hacer solo. Me pueden contactar, este es mi sitio web, aquí agendan una cita
y con gusto yo les hago ese acompañamiento, incluso he aclarado muchas dudas a muchísimas personas. Entonces, siguiendo con el tema, el abogado me dijo, bueno, empecemos. Necesito estos documentos, entonces ahí viene. Primero necesitamos pensar en un proyecto de interés nacional. Gastamos cierto tiempo conversando, analizando qué proyecto podíamos ejecutar de acuerdo a mis estudios, a mi experiencia profesional y a la maestría, a lo que era mi perfil, pues buscar un proyecto relacionado a ese tema. Y efectivamente, después de una hora de conversación, encontramos el proyecto que tenía que realizar para llevar a cabo este proceso. Aparte del proyecto, que ese es un paso, el más importante yo le diría, el proyecto es eso, el interés nacional, así que debe ser un proyecto muy bueno. Y aquí aprovecho para hacer otra pausa. Con iBusiness Plan, actualmente yo escribo proyectos para las personas que están aplicando tanto a visas de EB2 por interés nacional como a visas E2, que son visas de inversionista. Entonces ya tenía el proyecto. También tuve que buscar, más o menos yo conseguí 7 cartas de profesionales que trabajaron conmigo en mi país, donde ellos me recomendaban como persona, profesionalmente, la calidad de mi trabajo y mi calidad como profesional. Se redactaron las cartas, las firmaron, todo eso. También necesité una carta de un experto. Entonces, pues honestamente yo no conocía a un experto en áreas de negocios acá en los Estados Unidos. Actualmente sí ya las conozco, ya conozco personas en estas áreas. Entonces necesité una carta de un experto y bueno, enviamos el proceso así, con eso. La ventaja que yo alcancé a tener en ese momento es que cuando envié mi proceso, el boletín de visas estaba al día. Entonces pude enviar tanto la I-140 como la I-485, que es el ajuste de estatus, los pude enviar al mismo tiempo, junto con el formulario de permiso de trabajo y permiso de viaje. Porque la I-485, que es el ajuste de estatus, es el que da el permiso de trabajo y el permiso de viaje. Como el boletín de visas estaba al día, es decir, decía current, pues podía enviar todos al mismo tiempo. Cosa que ha cambiado en distintos momentos donde el boletín de visas se atrasa y ya no pueden enviar los formularios al tiempo, sino que les toca primero enviar el I-140, esperar una aprobación y ahí sí pueden enviar el I-485. Pues bueno, en mi caso pude enviar todo al mismo tiempo. Otras personas no han podido enviar los formularios a la vez debido a atrasos en el boletín de visa. Entonces, en mi caso fue muy afortunado, el boletín de visa estaba al día y pude enviar todo al mismo tiempo. Ahora bien, ¿cómo pude enviar el I-140 y el I-485 al mismo tiempo? Pues más o menos, digamos, lo enviamos hoy y a los 5 días ya me llegó un mensaje de texto a mi celular donde migración me indicaba un código largo, calculo como unos 15 dígitos entre letras y números, indicándome que ellos ya habían recibido el proceso o los documentos. Y acá hago una nota. Desde el momento en que empecé a reunir los documentos hasta el momento en que se enviaron, porque tuve que recolectar muchos documentos, yo tardé 6 meses. He conocido personas que lo han hecho en 2 meses, he conocido personas que han tardado 9, 10 meses haciendo eso, esa recolección de documentos, así como traducción de títulos o redacción de proyecto. Entonces, en mi caso fueron 6 meses. Y se enviaron, y aquí entonces recibí el mensaje de texto, se enviaron y recibí el mensaje de texto. A partir de ese día, a los 30 días ya me estaba llegando una notificación donde me estaban pidiendo que fuese y me tomara fotos y huellas en la oficina de USCIS más cercana a donde yo vivo. Pero aquí tuve el primer problema y fue mi dirección. Desafortunadamente, donde vivo
las cosas es muy difícil que lleguen. Y no llegó la susodicha notificación. Con ese código que me enviaron, yo creé una cuenta en la página de USCIS, creé mi cuenta y cuando voy miro, recibía una nota ahí que decía que la notificación no la pudo entregar el servicio de correo y por tanto fue devuelta. A mí eso me desanimó. Acabo de enviar documentos y ya el primer pero. Bueno, entonces tocó llamar a migración, que por favor no se la volvieran a enviar, pero para poderla volver a enviar me tocó hacer una actualización de dirección para que esta vez sí llegara esa notificación. Entonces primero me tocó actualizar dirección y ahí sí solicitar una copia de esa carta. Entonces, bueno, eso fue un proceso, prácticamente se gastó ahí unas 2 semanas, 3 semanas, mientras volvía a llegar la notificación. Cuando finalmente llegó la notificación, pues noté que la fecha en la que tenía que ir a presentarme para fotos y huellas ya había pasado. Entonces eso me desanimó mucho, porque ahora cómo la reprogramaba. Pues ahí fue cuando pregunté al abogado, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y él me dijo, no, pues como la fecha ya pasó, pues usted simplemente tiene 30 días, no me acuerdo si son 30 o 60 días, creo que son 30 días en las que todavía puede ir a presentarse para tomar fotos y huellas a pesar de que haya perdido la cita. Entonces decidí ir a USCIS, a la oficina de acá, y efectivamente les mostré, pues les expliqué que había perdido la cita. Ellos no me pusieron mayor pero me dijeron así. Me hicieron llenar un formulario con mis datos. Había unas pocas personas en su momento cuando fui. Y pues nos tomaron fotos a todos. Fotos y huellas. Eso sí, fue mientras llenaba y todo eso. Por ahí se nos fue como una hora. Y bueno, finalmente se fue eso. Y pues estuve muy atento a la página y calculo que a las 2 semanas ya me llegó una notificación en la página de USCIS. Bueno, no me llegó, me di cuenta en la aplicación que decía que ya se habían tomado las biométricas, que es foto y huella. Bueno, ya eso me tranquilizó. Pero ahora haciendo una línea de tiempo entre el momento en que envié el proceso al momento en que logré tener las fotos y huellas y verlo eso en la cuenta, habrían pasado unos 3 meses. Que si no hubiese perdido la primera notificación, eso habría sido en mes y medio. Pero bueno, en mi caso fueron 3 meses. A partir de ese momento tuve que esperar déjeme recordar, tuve que esperar 2 meses más para poder solicitar una agilización en mi proceso de permiso de trabajo. Porque podía quedarme ahí quieto y esperar a que me llegara el permiso de trabajo, pero pues yo era insistente, abogado, mire, yo quiero trabajar, quiero tener un permiso de trabajo pronto. Entonces me explicaba, mira, si consigue una empresa que le entregue una carta, que le diga que lo quieran contratar y demuestren que usted tiene el perfil y que ellos quieren darle ese trabajo, porque si no lo contratan y no ocupan a esa persona pronto, pues va a tener tales afectaciones negativas en el funcionamiento de su empresa. Bueno, conseguí una empresa que me hizo esa carta. Muy amable fueron estas personas, me firmaron la carta, se la envié al abogado, el abogado la envió a migración y después de que la enviaron, creo que pasó como un mes y otra vez viene otro desánimo. Su solicitud de permiso de trabajo negada. Entonces, abogado, la negaron. La vamos a volver a enviar, dice, vuelven y la envían. Calculo que pasó 2 semanas, otra vez negado. Yo, no puede ser. En total se hizo eso 3 veces. Yo ya estaba desanimado. 3 veces envié esa carta y 3 veces negada. Yo, bueno, ya di por sentado que no iba a tener permiso de trabajo muy pronto. Pues bueno, decidieron enviarla por cuarta vez y la cuarta vez fue la vencida. Esta vez ahí sí dijeron, su permiso de trabajo fue aprobado. Yo, ay, finalmente me dio una alegría inmensa. Entonces ahí ya pues estuve muy atento, su tarjeta fue producida, su tarjeta fue enviada,
acá está el número de rastreo y yo todo emocionado hasta que llegó el permiso de trabajo. Ahora hagamos otra vez la línea del tiempo. Desde el momento en que envié los documentos a migración hasta el momento en que recibí el permiso de trabajo han pasado 6 meses. Ahora, ¿por qué se me demoró 6 meses? Pues con todos esos percances. Primero, una notificación que nunca llegó. Segundo, el permiso de trabajo negado varias veces. Y bueno, 6 meses. Bueno, ahora ya contaba con un permiso de trabajo. Muy emocionado yo, qué chévere, ya tengo permiso de trabajo. Me llegó la combo card, que le llaman así, porque es permiso de trabajo y permiso de viaje. Que de hecho sí la usé, viajé a mi país con esa combo card y entré y no tuve ningún problema. Hay personas que les da miedo usarla, en mi caso la usé y no tuve problema en ir y volver. Así que si la van a usar, yo diría no hay ningún problema en que la usen. Bueno, entonces sigamos. Recibo el permiso de trabajo, el permiso de viaje. Muy feliz, ya pude empezar a trabajar. Y más o menos al mes de haber tenido el permiso de trabajo, pues me llega una carta larguísima, como de 5 o 6 páginas, que era un RFE. ¿Qué es un RFE? Pues que migración me está pidiendo más evidencias, me está diciendo, usted tiene el perfil, usted tiene un muy buen proyecto, pero necesitamos más evidencias. Queremos ver sus avances en el proyecto, queremos ver cómo está haciendo esto. Y yo, ay, no puede ser. Otro desánimo. La verdad me desanimó mucho. Y creo que a muchos he ayudado o he acompañado o he estado atento a muchos otros procesos porque han sido muchas personas a las que le he hecho ese acompañamiento ya. Y cuando les ha llegado el RFE, claro, uno se desanima porque uno cree que ya es una negación. Y no es una negación, pero uno lo ve así, uno se desanima muchísimo y así me sentí bajo de ánimo cuando me llegó esa carta. Pues bueno, dije, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Mire, esa carta dice un montón de cosas que no tengo ni idea qué voy a necesitar. Entonces ahí fue cuando me dijeron, bueno, usted ya tiene un proyecto, entonces vamos a necesitar más cartas. Entonces a conseguir más cartas de personas que respalden mi perfil, hablando de mí como profesional, recomendándome. Tiene que crear un sitio web. Afortunadamente yo sé crear sitios web, los hice. Tiene que crear redes sociales con su respectivo logo. Afortunadamente sé hacerlo, no tuve que pagarle a nadie, lo hice. Tiene que crear una LLC. Una LLC es un tipo de modelo de negocio acá. Eso también entré, no es muy complejo, entré, lo creé, y después me dice, bueno, necesitamos una carta de un inversionista para que le dé más peso. Yo le dije, pues yo no tengo carta de inversionista, no tengo nadie que pueda decir invertamos en su proyecto. Pero mire, yo ya creé una LLC, ya creé un sitio web, ya tiene redes sociales, ya tiene logos, ya he hecho varias cosas y he demostrado que estoy llevando este proyecto adelante. Entonces el abogado dijo, bueno, sí, está bien. Entonces la enviamos sin carta de inversionista. Si alguno de ustedes va a usar una carta de inversionista, debe ser una carta donde él especifique, donde esa persona especifique a qué va a invertir en su proyecto, pero adicionalmente tendrá que adjuntar extractos bancarios que demuestre que de verdad tiene el dinero para hacer esa inversión en el negocio, no es solo una carta. Pero bueno, en mi caso no lo sé. En ese momento, desde que me llegó el RFE o la solicitud de más evidencias, hasta el momento que yo creé sitios web, redes sociales, la LLC, yo tardé 60 días haciendo todo eso. Entonces el proceso se extendió más debido a este RFE. Lo que uno quisiera es no recibir un RFE y se ahorra ese tiempo porque va directo a la aprobación, pero a mí como a muchos nos llegó esa notificación de solicitud de evidencias. Entonces después de que envié esas evidencias, 4 semanas, en mi caso fueron exactamente 4 semanas y me aprobaron la I-140.
Ahora digo, en mi caso fueron exactamente 4 semanas. Conozco el caso de varios conocidos a quienes les he hecho acompañamiento y se han demorado 5 meses a que le aprueben el, el I-140 después de haber enviado la respuesta del RFE. Entonces eso depende mucho de cómo esté migración, cuántos procesos tengan y todo esto. Entonces, pero en mi caso fueron 4 semanas. Afortunadamente, como yo pude enviar, desde que les dije desde el comienzo, el I-140 y el I-485 al mismo tiempo, el I-485 es el ajuste de estatus, pues mientras yo no tenía aprobada la I-140, yo tenía que mantener mi visa de estudiante o mi estatus de estudiante. Una vez me aprobaron la I-140, ya pude soltar la escuela a la cual yo asistía, ya no estaba obligado a mantener la visa o el estatus de estudiante, porque ahora mi estatus dependía de la I-485, que era el ajuste de estatus. Cuando el boletín de visas no está al día, entonces si la persona está estudiando o manteniendo un estatus de estudiante y solo pudo enviar el I-140, así le aprueben el I-140, no podría soltar la escuela, sino hasta que se envíe su I-485. Ese sería el caso en las ocasiones en la que el boletín de visas no esté al día. Una vez me aprobaron el I-140, tuve que esperar alrededor de 5 meses para que me enviaran una carta donde me solicitaban que me hiciera unos exámenes médicos. Entonces uno entra a la página de migración y mira un listado de médicos o clínicas donde uno puede ir a hacerse esos exámenes. Esos exámenes le quitan a uno, pues le sacan sangre, le hacen también lo de orina, uno tiene que llevar las vacunas, hay unas vacunas que uno debe tener al día, si no las tiene al día, pues se las aplican, pero obviamente el hecho que se las apliquen va aumentando el costo. Como para que tengan una idea, si no tienen vacunas, el examen de sangre, orina y aplicándole todas las vacunas puede salirle por unos 800, $900 por persona. Si las tienen, si tienen las vacunas al día y solo se examen de sangre y orina, puede salirle como por 400. Ahí pasándoles ese dato para que lo tengan presente. Ahora el doctor diligencia un formulario, revisen bien ese formulario. Si yo no lo hubiese hecho, eso habría llegado con errores a migración y eso hace que el proceso se haga más lento. Habían escrito mal mi nombre, habían escrito mal mi fecha de nacimiento, habían otros datos como el número del caso ante yo decía y es que le había faltado un numerito, cosas así, se han detenido mirando ese formulario. Y ya cuando ellos tienen todo bien impreso y súper bien con firma de uno, todo perfecto, lo colocan en un sobre y sellan ese sobre. Ese sobre contiene los resultados de los exámenes de orina, de los exámenes de sangre, pruebas de vacunación y el formulario diligenciado. Ese sobre debe llegar 100% sellado a migración. Si migración ve que ese sobre está medio abierto, lo rechaza y tiene que volver a hacer todos. Entonces las clínicas lo dejan muy bien sellado para que eso sea enviado. Igualmente ellos le entregan una copia para uno, ahí se la entregan en un sobre abierto, pero la copia para migración súper bien sellada. No puede ir abierta, firmada por el doctor y firmada por uno. Se fue a migración. Después a los días miré la cuenta, decía que migración ya había recibido el formulario de las pruebas médicas, de los exámenes médicos. Calculo que entre el momento en que se enviaron al momento en que ellos indican que los han recibido habría sido unos 5 días más o menos, como 5 días. Después de eso no se demoraron, pasó una semana y media donde me decían su I-485 ha sido aprobado, es decir, la residencia había sido aprobada. Después otro donde decía hemos enviado su tarjeta a producción. Después obviamente el rastreo y todo eso, no, pues qué emoción ya cuando
cuando uno ve que ya le aprobaron todo y solo está esperando que llegue la famosa Green Card. Video que ya les hice donde les destapaba la Green Card y les mostraba que efectivamente ya me habían otorgado la residencia, y da mucha alegría. En resumen, ¿cuánto demoró todo el proceso? Pues desde que se envió los documentos a migración la primera vez hasta el momento en que me llegó la residencia, en mi caso fue 18 meses. Si uno escucha casos de personas que a los 6 meses, que a los 3 meses, que a los 12 meses, cada caso es tan distinto. En mi caso fue 18 meses. En resumen, esos son los detalles claves de mi proceso de residencia a través de la EB2 National Interest Waiver, o EB2 por interés nacional. Claro, hay muchos más detalles que tuve que estar haciendo durante todo el proceso, pero pues ya esos son demasiado allá, y en este caso ustedes no lo van a necesitar porque cada caso es distinto y estos son los detalles generales que necesitan conocer. Ahora bien, si ustedes en algún momento dicen estoy con un abogado, pero el abogado me deja como mucho tiempo sola o solo y necesito a alguien que me dé un poquito más de información, porque sí he tenido personas que se han sentido solas con el acompañamiento del abogado, me han contactado a mí y yo con gusto les he resuelto esas dudas, les he explicado cómo funciona y lo he hecho. Es un acompañamiento, obviamente no soy un abogado, pero entonces si les interesa hacerlo, entran a ibusinessplan.com. Hay un botoncito que dice book como libro, pero en este caso esa palabra book no es libro, sino es agendar. Entonces ahí entran para agendar una cita en la que puedan hablar conmigo. También aprovecho, repito, actualmente con iBusiness Plan ofrezco el servicio de redacción, creación de planes de negocios para los aplicantes a visas de EB2 de interés nacional y también a los aplicantes a visas de E2 que son de inversionista. Junto con la creación del plan de negocios hay unos servicios adicionales que si desean contratarlos conmigo los pueden hacer, como es la creación del sitio web para su plan de negocio, el que va a presentar, o por ejemplo la creación de su LLC. Son cosas que también yo hago. Entonces es un gusto para mí compartir esta información. Espero les sea de muchísima utilidad a todos ustedes, y lo más importante, si están viendo este video, y creo yo lo están viendo porque están interesados en hacer el proceso o ya lo están haciendo, y en verdad mucho ánimo, si se puede. Y una muestra es que tengo una residencia hoy en día. Chao, chao.